Yo te digo, Nicolás, si están pensando en subir el sueldo mínimo, no puede ser superior al 10%. No puede ser superior al 10%. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Ahí te veo renegando. Es que yo hago Sí, como, pues ¿te eso acuerdas de es. los Teletubbies? Que decía otra vez y otra vez, Jorge, hay que repetir las cosas todos los días. Las mismas cosas todos los días hasta que todos terminemos de entenderlas y ponernos de acuerdo en que podemos salir juntos de esto. Juntos. Fíjate, es lo que dijo el señor poblador que te acaban de entrevistar, que dice que eso tiene mucho tiempo y que las diferentes autoridades regionales y municipales van víspera de elecciones, les prometen todo, pasan las elecciones, las ganan y se olvidan de todo. Entonces, No, y de ahí eso van es algo presos. pues que Y realmente de ahí, llama la y de ahí, preocupación y de ahí fuerte, van ¿no? presos por corruptos. Que es lo que es. Sí, pues de ahí van presos, el mismo señor dijo, de ahí van presos todavía. Qué bárbaro. Así estamos, Nicolás. Así estamos, lamentablemente, en nuestro querido país. No ha cambiado eso en años. Puede ser distinto, pero en fin, vámonos a lo Sí, nuestro de hoy. claro. Julio Velarde, presidente del Banco Central de la Reserva, ha dicho, me parece que ha sido en Cusco, ¿no es cierto?, que el sueldo Sí, mínimo peruano en realidad es más alto que el promedio de la región. Y esto ha erizado a alguna gente, ¿no? Pero hay muchos mitos alrededor del tema del sueldo mínimo. ¿Cuál es tu opinión al sí. respecto? Mira, permíteme hacer un análisis mixto. Por un lado, un poco riguroso y por otro lado, como siempre conversamos en forma muy sencillita para que todo el mundo nos entienda. Mira, Nicolás, el tema del sueldo mínimo es muy controversial en economía. ¿Qué quiere decir eso? Y no lo digo a nivel Perú, lo digo a nivel mundial, mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto de vista donde hay premios Nobel de Economía que te dicen que los sueldos mínimos deben seguir existiendo y deben reajustarse de vez en cuando, siempre y cuando el reajuste sea moderado. Y hay otro punto de vista donde también hay premios Nobel de Economía que te dicen que no debe existir el sueldo mínimo y que no se debe reajustar. Entonces, y esto viene ya de hace décadas, Nicolás, pero cada vez van saliendo estudios empíricos de instituciones muy serias que respaldan este punto de vista y respaldan también este punto de vista. Por eso te digo que es muy controversial. Ni ellos pueden decir que están bien y mal estos, ni estos pueden decir que ellos están bien y malos de al frente. No pueden. Cuando hay mucha controversia en un tema y hay seriedad en el trato del tema, nadie puede decir yo estoy correcto y tú estás mala. Nadie. Eso sería una muestra de ignorancia económica. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, una forma de medir si un sueldo mínimo es muy alto, mediano o bajo, es compararlo con el sueldo promedio, ¿no? Respectivo. ¿Y por qué digo respectivo? Porque cuando tú lo comparas con lo que llama el INEI, lo que llama el ingreso promedio proveniente del trabajo, donde agarras al formal y al informal, a todos los agarras y los promedias en el Perú, está más o menos entre 1.500 y 1.600 soles al mes. Entonces, el sueldo mínimo, 1.000 soles 25, está alrededor del 60% de ese ingreso promedio mensual proveniente del trabajo que estima el INEI. Alrededor de 60 puntos está ahí. ¿Qué es lo que dijo el señor presidente del directorio del BCR? Ese 60 puntos, para que la gente me entienda fácil, Nicolás, es como en un semáforo, luz roja. Ya estás bien por encima del promedio. No es adecuado. Pero, ¿en dónde se aplica el sueldo mínimo? Solo en el sector formal se aplica Claro. el sueldo mínimo. Entonces, acá me agarro de cifras del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Y qué dice el Ministerio de Trabajo, de Empleo, acá en el Perú? ¿Qué dice? Que el sueldo mínimo promedio, no, la remuneración, incluyendo gratificaciones, ETS, utilidades, la remuneración promedio en el sector formal, solo formal del Perú,
es 2.500 soles, alrededor de 2.500 soles al mes. Si tú comparas el sueldo mínimo de 1.025 con los 2.500, te da alrededor de 40%. Ya no 60, sino 40. En términos, para seguir con el ejemplo del semáforo, para mí un 40% es ámbar. No debe superar eso, porque ya pasaríamos a rojo, a una luz roja. Entonces estaríamos más o menos en ámbar acá en el Perú con el 40% de la remuneración promedio en el sector formal. Entonces alguien puede decirme, oye González, yo me inclino más por ese 40% que por el 60%. Entonces alguien me puede decir, oye González Izquierdo, estás mal, pues, porque lo que hay que tomar es el promedio de la economía. Y sí, sí, yo entiendo esos argumentos. Pero permíteme, Nicolás, unos segunditos para responder en forma un poquito más técnica a los que seguramente nos están escuchando y piensan así. Voy a aplicar, amigos, colegas, profesores de economía que de repente nos están viendo, o policy makers que nos están viendo, voy a aplicar el modelo de Arthur Lewis, que si bien es cierto, es un modelo de mediados del siglo pasado, viejito, pero para mí tiene tremenda vigencia hoy día en el Perú. Y si tú aplicas el modelo de Arthur Lewis, ¿qué te dice? Que el sector informal de baja productividad es así y el formal de relativa alta productividad es más chico. Pero este sector que es grande ya presiona, uno de sus efectos es presionar hacia el abajo los salarios en el sector formal. O sea, ya tienes ese efecto metido ahí. Entonces ya tienes ese efecto en el 2.500 soles mensuales. Ya lo tienes. Eso lo dice claramente el modelo de Arthur Lewis. Entonces ese es mi respaldo teórico Claro. riguroso para decir que en el Perú debe hacerse la comparación con la remuneración promedia del sector formal y ahí estaríamos en el 40% que no es luz roja. Ahora bien, Nicolás, esto diría, oye, entonces las centrales están bien, pues están pidiendo un aumento, ¿no?, de 1.025 para irnos a 2.000, 2.500 o 3.000 soles. No, ahí sí no. ¿Por qué? Porque no tiene sustento técnico eso, Nicolás. Mira, en esencia, hay dos factores que te dicen cómo debes reajustar un sueldo mínimo, Nicolás. Primero es la inflación transcurrida. La última vez que se subió el sueldo mínimo fue abril del año pasado. A abril de este año ya son 12 meses. Normalmente 12 meses, si la inflación fuera baja, yo no diría para reajustar nada. Pero con una inflación relativamente alta, sí habría que ajustar. Entonces, ahí tienes la inflación transcurrida. Y a eso le sumas un segundo factor, que es tienes que estimar ahí una probable ganancia de productividad de ese tipo de mano de obra, la que está sujeta a sueldo mínimo, que es una mano de obra de muy baja productividad. Yo te digo, Nicolás, si están pensando en subir el sueldo mínimo, no puede ser superior al 10%. No puede ser superior al 10%. Ya ahí sí entras a rojo, semáforo rojo. Entonces, pero obviamente que estaríamos subiendo un poco más de 100 soles, pues estaríamos yendo de 1.025 a 1.100 y un poco más. De ninguna manera 2.000 soles, Claro, porque 2.500 además, o 3.000 soles. Jorge, yo creo que esta es una discusión que hay que poner en el contexto de la realidad, porque Julio Velarde llama la atención también sobre lo siguiente, dice, el incremento del sueldo mínimo no necesariamente conlleva un aumento automático de los sueldos en la mayoría de la población, que es una Sí, claro. realidad. O sea, ¿cuánta gente tiene acceso a un empleo formal con todos los derechos? Muy poca. La inmensa mayoría de la economía se mueve en la informalidad. Entonces, es decir, tu objetivo tiene que ser incorporar a la mayor cantidad, o sea, promover y apoyar a los generadores, a los grandes generadores de empleo que son las pymes, ¿no es cierto? Y hacer una legislación que permita incorporarlos a un proceso de formalización. O sea, en eso es en lo que deberíamos estar pensando, creo yo, ¿no? Esa Sí, tendría que claro. ser la Por prioridad, eso, porque estaríamos por hablando de la eso te mayoría digo, de los peruanos y no solo de un sector.
Mira, se estima que los que ganan sueldo mínimo en el Perú están entre 400.000 a 600.000 personas, dependiendo de qué institución hace la estimación. Pero ese es su rango, o sea, una completa minoría, Nicolás. Y está bien lo que dice el señor presidente del Banco Central, que automáticamente eso no significa que toda la escala salarial sube, no. Pero también quiero decir esto a la gente que analiza este efecto, Nicolás. Permíteme otra vez usar unos segundos, un poquito, hablar técnico. ¿Ya? Mira, normalmente cuando quieren Sí, analizar Jorge, un el favor. impacto en la economía, Jorge, un sí, favor. Tengo que ir a una pausa y me parece ya, importante perfecto. y muy ilustrativo para la gente lo que estás diciendo. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente contigo, por favor. Y mira, te decía, Nicolás, que cuando uno analiza en el Perú sobre todo, en el mundo ya no lo están haciendo así, pero en el Perú siguen haciéndolo así. Cuando uno quiere analizar los efectos sobre la economía de aumentar el sueldo mínimo en términos conceptuales, ¿no? Independientemente del porcentaje, ¿no? Normalmente se centran solo en el Exitosa. mercado laboral, en el mercado del trabajo y hacen ahí la estimación de sus probables efectos. Y de ahí sacan su conclusión, ¿no? Estoy a favor, estoy en contra, en fin. Pero quiero mandarles este mensaje, que un aumento del sueldo mínimo también repercute en dos mercados adicionales, colegas, profesores de economía e investigadores. ¿Cuáles son? El segundo mercado es el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque un aumento en el sueldo mínimo da un poder mayor de compra, por lo menos en el corto plazo, o una restitución del poder de compra perdido. O sea, te impacta el consumo, por lo menos. Y tercero, el mercado financiero, porque un mayor nivel de sueldo mínimo tiene sus implicancias financieras del trabajador frente a las diferentes instituciones financieras. Entonces, cuando uno quiere evaluar el aumento, los probables efectos del aumento en toda la economía, debo analizar en el mercado del trabajo, más en el mercado de bienes y servicios, más en el mercado financiero. Y después de hacer esa evaluación integral, digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y por cuánto estaría en acuerdo o desacuerdo. En otras palabras, colegas, no hay que usar equilibrio parcial acá, hay que usar un modelo de equilibrio general. Yo tengo, me queda claro y me queda claro las razones por lo que tú dices, 10% es lo razonable en este momento, no más. Pero ahora, yo tengo una interrogante para otro momento que te lo planteo como tema, mi querido Jorge. Es decir, estamos Dime. atrapados en un tremendo desfase, lo que la gente llama brechas. Es decir, nos faltan 154.000 millones de soles para invertir en infraestructura educativa para estar como deberíamos estar hoy. Exitosa. O sea, hoy nos hacen falta 154.000. O sea, invertimos, no sé, exagero si digo 5.000 millones al año. O sea, multiplica cuántos años necesitamos. O sea, a esa velocidad dentro de 30, 35 años habremos llegado donde deberíamos estar hoy. Si te vas a Jania Pérez de Cuellar, me dijo, creo que 100.000 millones de soles requerimos para saneamiento. O sea, para ponerle agua potable y desagüe a la gente. Necesitamos en salud, olvídate. Es decir, las brechas son enormes. Entonces, cada vez que te pones a discutir el presupuesto de la República, no alcanza, ¿no es cierto? No hay de dónde. Entonces, yo te planteo un reto. Si nuestras reservas de mineral superan, no sé, los 1.000 millones de dólares, sumando cobre, oro, litio, todo lo que tenemos, ¿no es cierto? No hay algún mecanismo que haga posible crear bonos o algo así que nos permita que ese valor futuro que va a tener nuestro mineral cuando se saque, se ponga en un fideicomiso y se utilice para en un plazo de 10 años hacer todo lo que hay que hacer. ¿Eso es posible o no? Es decir, ¿por qué la respuesta de los técnicos especialistas del Ministerio de Economía tiene que ser siempre no hay, no alcanza? ¿Por qué tienen que administrar digamos, las carencias de hoy y no ponerse a pensar en grande y ofrecerle al mundo las enormes potencialidades que tenemos hoy? O sea, ¿por qué no convertimos el Sí, futuro en claro. presente, dicho de otra manera?
Te lo Sí, no me había pregunto, puesto a pensar en esa posibilidad. Suena interesante, habría que analizarla bien te la desde todos dejo. sus ángulos. Para así, déjamela ver un tiempecito O sea, para echarle una le he pensadita parado, para poderte dar una le he opinión. parado acá de pecho, le he bajado con Exitosa. el pie izquierdo y te lo he puesto con el pie derecho para que tú patees la próxima vez que nos veamos. pero, Listo, pero así ese, quedamos. escúchame Jorge, esa o cualquier otra respuesta. La única respuesta que no es aceptable es no hay. O esto es lo que hay. No es una respuesta. Eso no nos saca del entrampamiento horrible en el que estamos. Alguien tiene que dar una respuesta inteligente. Tú has estudiado para eso, yo no. Yo abandoné la universidad en la que tú eres maestro en algún momento, a los 18 años, me fui de la Universidad del Y Pacífico. sí me he enterado que tú has estado ahí. Ha Yo me he estado ahí, enterado que por has estado ahí, supuesto. Nicolás. ¿Ah? Pregúntale a Guido Penano. ¿Ah? Sí, sí, me he enterado ya que has estado ahí. Si algún mérito tuve, es gran jugador de futbolín, de fulbito de mano. Ahí en la cafetería, ¿te acuerdas? Eso mismo, con Lorenzo, en la cafetería de Marino. Eran en otros tiempos. Un abrazo, Jorge, queda Así es. pendiente. Un O abrazo, sea, Nicolás. no se Gracias. acepta un no hay, no se puede como respuesta. No, señor. No, señor. Si somos un país rico en minerales, que además la tendencia es a que su precio suba y su demanda suba en el mundo, entonces alguien nos tiene que dar una respuesta de cómo eso que tenemos nos puede ayudar a resolver los problemas de ahora. Las enormes brechas y la necesidad de invertir una inyección multimillonaria en el Perú. Nos cambia la vida, Jorge. En 10 años somos otro país. Te la dejo. Nicolás, sobre todo en litio y cobre, porque la revolución verde va a subir fuertemente o ya está subiendo fuertemente el precio del litio y del cobre, en el cual nosotros en el cobre pues somos campeones, y el litio también tenemos reservas interesantes, ¿no? Y por eso somos el bocadito que los gringos y los chinos se quieren comer. Los únicos que no nos hemos dado cuenta Están somos peleando, nosotros. pues. O sea, ellos están Exitosa. haciendo. ¿Qué crees? ¿Que el puerto de Chancay qué cosa es? ¿Ah? En fin,